popular, confirmando que la lucha es constante. Frente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en qué zona horaria usted nos ve o nos escucha. Para nosotros es un placer que ustedes nos permita entrar en sus hogares un día más. Como ustedes saben, ahora vamos a tener a tres compañeras muy queridas por nosotros que vamos a estar tocando el tema, cuáles son los retrocesos o avances que se han tenido con respecto a las luchas que tienen las compañeras o las mujeres en general. Así que antes de continuar adelante, vamos a ir presentando a los compañeros para que los vayamos conociendo. Vamos a comenzar con la compañera Laura del Frente Intercontinental. Adelante, compañera. Muchas gracias, un gusto estar aquí otra vez, compañeros, y es más con tres mujeres luchadoras. Soy Laura Laínez y como les dije, para mí es un gusto estar aquí. Gracias, Laurita. Marvin. Gracias, compañeros. Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo. Actualmente un salvadoreño más preocupado por todo lo que se está dando, residiendo en Toronto, Ontario. Les pedimos que nos ayuden a compartir y si van a hacerles preguntas a las compañeras con el debido respeto y que atañen al tema, porque si no, no las vamos a pasar las preguntas. Saludos. Gracias, Marvin. Bueno, ha llegado el momento de que vamos a presentar a las compañeras, las tres bellas compañeras que tenemos acá, que forman parte también de diferentes organizaciones. Ellas nos van a decir de qué organización son y bueno, nos van a dar un saludito a cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar con la compañera más joven, Aileen, o Aileen. Hola, buen día. Mi nombre es Ailín Ábrego. Yo pertenezco a la Fuerza Estudiantil Salvadoreña. Somos de la Universidad Nacional del Salvador, ¿verdad? Y venimos a representar aquí a todas las mujeres que estamos siempre en la lucha de las universitarias, ¿verdad? Y de las salvadoreñas. Gracias, compañera. Bueno, tenemos también a la compañera Delia. Adelante. Hola. No, ¿le escuchamos a la compañera o no le escuchamos? Yo no le escucho, no sé si tengo yo problema. No, creo que el micrófono no lo he encendido. Adelante. Ahora sí, ahora sí. Hola. Hoy sí. Hola. Sí. Tampoco. Se oye muy, como que está un poco lejos, creo. Y ahorita, hace un momento se escuchaba. Sí. Enciéndelo, por favor. Ahorita. Tampoco. No. No. Vamos a hacer una cosa, compañera Delia. Si gusta, ahora, vamos. Hola, hola. Hoy sí se escucha. Vamos a ver. Hola. Buenas tardes. Se va el sonido, se le va el sonido. Hagamos una cosa, compañera, ¿por qué no sale y vuelve a entrar para darle? Yo creo que ahí podríamos arreglar la situación, si gusta, compañera Delia. Ok. Salga y después vuelva a entrar. Bueno, antes, vamos a esperar que la compañera se vuelva a conectar. Vamos a estar aquí con la compañera Mirna también Benavides. Por acá está la compañera. Un saludo para los que nos ven, compañera. Adelante. Bueno, muy buen día. Tengan todas y todos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Yo represento al IMU, Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer. Somos una organización feminista con más de 38 años de trabajo en El Salvador y además somos parte de la FEDIN y de otras redes a nivel centroamericano, latinoamericano y mundial como la Red Muri, la Mesa Regional de Gestión de Riesgo y así de otras organizaciones en donde posicionamos el tema de los derechos de las mujeres, específicamente el derecho a las mujeres rurales.
Gracias, compañera. Bueno, compañera Delia, vamos a ver si la escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues ¿Me sí, escucha? Sí, adelante. mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes porque como decía al principio, nos han dado el tiempo que ustedes tienen. Nosotros sabemos que el tiempo de ustedes ahí en El Salvador es de andar corriendo, así que ¿verdad? Les agradecemos el tiempo que nos dan. Bueno, yo creo que para todos los que nos están viendo, yo creo que tenemos claro que el 8 de marzo se conmemoró un día bien especial, ¿no? Que era que más que todo conmemoramos a aquellos acontecimientos que se dieron, cuáles son las luchas que se vienen dando por todas aquellas mujeres para que por sus reivindicaciones. Así que el tema de ahora, más que todo, sería la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, avances y retrocesos de sus derechos en el mundo y en El Salvador. Así que no sé, Laurita, si usted quisiera comenzar con la primera pregunta para las compañeras. Sí, por supuesto. Como mujer salvadoreña que soy, me siento muy orgullosa de ustedes, de mujeres organizadas y que son visibles a todo el pueblo salvadoreño y todos estamos observando todas las actividades que hacen ustedes, más especialmente en estas fechas, el 8 de marzo, donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Nos dimos cuenta de una serie de marchas y actividades que se hicieron ese día y que quisiéramos saber si participaron y cómo podrían describir ese día para ustedes y para nosotros y con respecto a la situación que estamos viviendo en El Salvador. ¿Se sintieron amenazadas? ¿Se sintieron bien? ¿No hubo ningún problema para ustedes? Por favor, cuéntenos. Gracias. Bueno, quien quiera comenzar, adelante, compañerita. Ahí vamos a dejarlas a ustedes. Ok, Bueno, muchas gracias, Laurita. Gusto de verla de nuevo. Bueno, para comenzar, ¿por qué se conmemora el 8 de marzo y por qué nosotras lo retomamos como FEDIN, Resistencia Feminista? Tiene que ver por esas demandas reivindicativas que tienen más de 100 años, que era la lucha por el trabajo, la reducción de las horas laborales, el derecho al sufragio, el derecho al estudio, a la universidad y el derecho a la no violencia, etcétera. Esas son como las principales demandas de los movimientos feministas de hace más de 100 años. Y quizá para hablar de retroceso vamos a tener que hablar de lo que habíamos ganado, ¿verdad? Pero para contarle a Laurita que es una de las marchas más grandes de mujeres que yo vi, el 8. La organizamos entre la FEDIN, Resistencia Feminista, y la Asamblea Feminista y otras organizaciones de mujeres. En la calle solo te encontrás con los machistas hombres que manejan vehículos que a veces te quieren atropellar o están molestos porque estás tomándote la calle. Pero en realidad fue masiva, fue colorida, fue diversa, igual que nuestro eslogan, que es Mujeres Diversas contra el neoliberalismo y nuevas opresiones. Así era nuestro eslogan. Y era un deporte de jóvenes también, que eso es lo interesante. Normalmente a veces nuestras marchas no necesariamente van tantas jóvenes, pero el 8 iban muchas jóvenes. Yo creo que Mirna y Aileen también se dieron cuenta, pero era muy, muy alegre, muy colorida, muy combativa. bueno, entonces no sé si Aileen quisiera aportar algo con respecto también. Claro, claro. Sí, sí nos hicimos presentes como Fuerza Estudiantil Salvadoreñas. Bueno, sabemos que actualmente las mujeres somos más las que nos organizamos, ¿verdad? Y así fue. Ese día nosotros estuvimos con un grupo muy amplio de mujeres de universitarias de la Universidad de El Salvador y otras universidades que también se unen a nosotras
pero la verdad es que fue una marcha conmemorativa muy bonita en la cual pudimos observar primero la sororidad que tenemos entre mujeres, ¿verdad? Las diferentes tipos de violencias que a veces no nos atrevemos a contarlo en lo cotidiano o en nuestros espacios. Y quizás en esos momentos de que solo estamos mujeres reunidas ahí, nos sentimos tan sororas, tan unidas, que empezamos a crear esas redes de apoyo. Entonces, para mí y para la organización, porque ya medio platicamos de eso, fue demasiado gratificante para las mujeres organizadas el ver a tantas mujeres jóvenes y generaciones pasadas, ¿verdad? Acompañándonos con esta lucha. Yo sé que a las mujeres históricamente les ha tocado muy pesado y también nosotros como jóvenes nos toca retomar, agarrar esas banderas de lucha y seguir luchando por ellas, ¿verdad? Porque seguimos viendo violencia, seguimos en este estado machista, patriarcal. Entonces, para mí, para la organización, para las mujeres universitarias y para las mujeres salvadoreñas jóvenes, fue muy gratificante esta marcha. Gracias. Una de las cosas, Marvin, ibas a decir tú algo. No, no, quería escuchar Mm, a la compañera Mirna, su ujú. aporte, por favor. Compañera Mirna, ¿dónde está? La internet se le ha congelado. Oh, Ahora. ahorita sí ya se le escucha. Ok. Me gustaría como posicionar un tema y es que es la marcha del 8. Sí reflejó un encuentro intergeneracional, es decir, mujeres que estamos en el presente de distintas generaciones, que seguimos levantando las banderas de lucha de los derechos de las mujeres. Y para mí sí es sumamente importante poder observar el compromiso, la entrega y la disposición de lucha que las mujeres que participamos en la actividad conmemorativa del 8 de marzo expresamos ahí, alrededor incluso de posicionamientos y de consignas que reflejan el malestar sobre los retrocesos de los, digamos, de todos los avances que habíamos ganado, que nadie los regaló, sino que son avances a punta de lucha de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres. Y esos son los que se han retrocedido, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial observamos también un avance de las fuerzas fascistas y digamos, de extrema derecha que se fundamentan en el extractivismo. Entonces, creo que el aspecto de la... Vamos a esperar un momentito, parece que le congeló la... Compañero, lo último no le escuchamos, sería tan amable de decirnos, por favor, lo último. Quizá digo yo que hay que reconocer que esta marcha Mm. reflejó el encuentro intergeneracional, porque yo creo que las que tenemos mi edad, las que tienen menos edad, las juventudes, pero también la juventud, las mujeres con juventud acumulada, estamos presentes en esta lucha y no somos generación pasada, sino que somos generaciones de diferentes años, pero presentes en esta lucha histórica por los derechos de las mujeres, por los derechos de las mujeres urbanas, pero también por los derechos de las estudiantes, pero también por los derechos de las mujeres indígenas, por los derechos de las mujeres campesinas y rurales. Entonces creo que esa marcha reflejó todos esos encuentros y eso me hace sentir una esperanza de que las mujeres seguimos comprometidas con las luchas y con los avances y con detener los retrasos. Bueno,
Parece que está teniendo problemas la compañerita con el internet. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quisiéramos hacerle, Laura o Marvin? Y no pasar. Sí, yo nada más aportar de lo que dijo la compañera Mirna. Realmente es interesante, compañera Aileen, compañera Delia. Ese casi que es una copia a nivel mundial ese avance del neofascismo, pues, ¿verdad? Y que pretende casi llevarnos hace 200 300 años, ¿verdad? En los derechos, pues, de todos los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente en el tema de las mujeres, pues, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? ¿Será de que nosotros no aprendimos las lecciones, no supimos, perdone, mantener esos derechos? Digo, como raza, no estoy hablando de mujeres y hombres. ¿Por qué esos retrocesos, pues, verdad? Aquella, ya casi entramos a la Edad Media, en la iglesia medieval, perdona la comparación, quisiera escuchar algunas valoraciones de parte de ustedes, pues, ¿verdad? Sobre ese tema. No sé, Laurita, ¿quiere agregar algo? Sí, para mí es importante también saber la situación de las mujeres universitarias, las que están ya en la universidad estudiando. Es bien importante saberlo con Aileen. Las mujeres también que son profesionales y las mujeres también del campo. ¿Por qué situaciones están pasando hoy por hoy? ¿Cuáles son sus derechos vulnerados? Eso es bien importante que lo sepa todo el mundo porque aquí afuera se da la imagen como que todo está bien en El Salvador. Y hay que visibilizar estas injusticias o estas cosas que están pasando para que se den cuenta de la realidad, ¿verdad? Así que a mí me gustaría que me explicaran esos temas. Gracias. Bueno, compañera Delia. Yo, Compañera Delia. Sí. bueno, es que Marvin estaba haciendo una pregunta bien complicada, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, las Mélidas tenemos 33 años de ser una asociación que nace de la firma de los acuerdos de paz. Y somos miembros de la FEDIN, una organización que ya tiene 85 años también de ser vigente. Y hoy que estamos en la resistencia feminista y también como FEDIN somos parte de la internacional antifascista, o sea, no solo estamos en nuestro muy El Salvador. Entonces, la cuestión es que hay cosas que se van en escalada a nivel global y hay momentos que se elevan los gobiernos de izquierda, eso también permite avances en los derechos de los pueblos y de presto se van escaladas en los que ganan los de derecha y los fascistas, ¿verdad? Entonces, y siempre tienes un pueblo organizado y que está en la calle y que está siempre demandando derechos o celebrando derechos o celebrando victorias, pero en realidad digo, como para contestar la pregunta que hace Marvin. ¿Y por qué se dan estos retrocesos? Bueno, aquí tenemos un gobierno fascista. El gobierno tiene centralizado todo el sistema. Y, por ejemplo, nuestro comunicado decía, muere el Estado garante de los derechos humanos de las mujeres, eso decía. Entonces, pero necesitas una población que vote por este fascista, y necesitas unos cuantos, yo les digo de otra manera, pero aquí lo voy a decir muy decentemente, necesitas una población ingenua, una población que dice vamos a probar lo nuevo y lo nuevo nos saca la vuelta, ¿no? Entonces a veces allí no importa si estás organizado o no, porque el ataque y la arremetida va contra todo el mundo. Quizá un poco para responder la pregunta que hacía Marvin, que me parece muy grandota la respuesta. Gracias, Delia, Aileen o la compañera Mirna. No sé si quieres agregar algo al tema, por favor, adelante.
Pues es que de verdad que lo que ha dicho Delia tiene toda la razón. La pregunta está un poco fuerte, un poco amplia y para analizarla y quizás tener un tema específico, una jornada específica para hablar sobre esta pregunta, ¿verdad? Pero sí, también nosotros poner la postura de acá de El Salvador, ¿verdad? Tenemos un gobierno fascista y actualmente muchos de los países tienen igual gobiernos fascistas. Para la población es muy difícil ahora y como Delia decía también en gobiernos de izquierda sí teníamos esos avances hacia la población en general y también hacia las mujeres porque hubieron momentos en los que nos quedamos retenidas, ¿verdad? Porque no permitían avances hacia nuestros derechos. Pero lastimosamente ahora hay unos retrocesos muy grandes, por lo menos en El Salvador tenemos unos retrocesos que nosotros antes nos alegrábamos. Yo me recuerdo que de pequeña estaba feliz por los cambios que teníamos, por los derechos que teníamos, por todos los proyectos que teníamos como mujeres y lastimosamente ahora yo no los puedo gozar porque se nos están quitando, porque ya no los tenemos. Y si están plasmados en la ley, es cierto, pero ya no tenemos esos derechos, pues no están velando por nuestros derechos. Entonces, eh, es muy complicado, creo que es muy profunda la pregunta que nos ha hecho Marvin. Creo que la verdad que esta pregunta debería de ser para un tema en específico porque está muy amplia. Vamos a retomarlo entonces, compañera, para tener ese tema. Creo yo que es, sí, bueno, no sé, la compañera Benavides Mirna, quería decir algo quizás, compañerita. Sí, sí, compañerito. Me Bueno, gustaría agregar que estos son como procesos sociales que en la medida que los pueblos y que las organizaciones avanzamos, en esa medida se hacen transformaciones, pero obviamente debemos reconocer que las oligarquías y las burguesías o los nuevos grupos económicos se las ingenian para presentarse como progresistas, pero a la hora que gobiernan sacan su verdadero rostro. En el caso de El Salvador, el gobierno inconstitucional e ilegal, ¿verdad? Y fascista, realmente llegó diciendo que era de izquierda, pero las medidas que está aplicando son medidas del neoliberalismo más dañino que tenemos. Entonces, estos son procesos sociales en donde las organizaciones y los pueblos vamos avanzando, vamos obligando casi a que surjan este nuevo tipo de gobiernos, porque obviamente las derechas no se detienen, igual que los pueblos. Están pensando cómo detener al pueblo, pero también en los pueblos vamos buscando una manera de cómo continuar y cómo ir generando esperanzas para avanzar. Marvin. Correcto, compa. Ujú. Yo lo que veo, y lo voy a decir concretamente para El Salvador, para no extendernos mucho del tema, ¿no? Compañera Eileen, compañera Delia, compañera Mirna, mire, yo veo que toda bien que mal, pues con todos sus desaciertos, sus aciertos, pues, ¿verdad? Los programas hacia la mujer de los gobiernos anteriores, no les voy a poner color ni nada para que no digan, ¿verdad? Este, pero eran un avance, pues, ¿verdad? Con todas sus falencias, con todas sus fallas. Pero ahorita, bajo el argumento es que aquí había corrupción, aquí esto no estaba bien estructurado, se han ido cerrando programas pues que benefician en general a la población, pero hacia la mujer. Y una de las cosas que yo discutía, no viene al tema, pero sí viene al tema, es, fíjate, Dele, a mí me horrorizaba de que nos han movido a nosotros, los salvadoreños que vivimos fuera, que a veces vivimos en un mundo de fantasía, pues, y nos creemos la mentira. Fíjate que nos ha movido más esto de los perritos que a veces que nos hemos enterado de mujeres que han sido violadas dentro de los centros penales por custodios
y que han parido, pues, ¿verdad? Dentro de los centros penales. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las clases de valores que estamos absorbiendo como sociedad? ¿O quién nos está, los valores éticos, los valores, que, cómo estamos absorbiendo todos esos valores, pues que nos mueven algunas cosas, ¿verdad? Desde que si anoche, ¿verdad? A medianoche cerré la PEC, pero en la mañana decidí que la abro. Esas cosas nos tienen en discusiones, pues, ¿verdad? Y no verdaderamente todo ese retroceso en los derechos específicamente de las mujeres, pues, ¿verdad? Porque ustedes al final son hermanas, madres, tías, familiares nuestras, pues son parte de, porque como sociedad a veces nos perdemos en el camino, pues no estoy hablando de nosotros, los hombres, pues. Sí, bueno, yo quería decir algo con respecto al estado de excepción. Yo quisiera hacerles la pregunta. Como mujeres, ¿cómo sienten ustedes de que este mecanismo que está utilizando el gobierno para tratar de reprimirlas, ya que nosotros sabemos que hay un montón de mujeres, pues también presas que no tienen el por qué estar ahí? Entonces, si ustedes sienten que ese mecanismo que está utilizando el gobierno es también para tratar la manera de darle seguimiento, de tratar la manera de callarle la voz a ustedes. Yo quisiera sentir, por ejemplo, Aileen, en la universidad, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes que el gobierno entra y empiezan a buscar rostros, pues, para después tratar la manera de perseguirlas? No sé cómo ven ustedes esto. Pues lamentablemente en la Universidad de El Salvador, bueno, y como jóvenes estamos siendo reprimidos, ¿verdad? Con esto del régimen de excepción tenemos una persecución hacia los jóvenes, independientemente del género, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que cuando yo me subí al bus, yo vivo en Soyapango y que cuando estaba el régimen aquí en Soyapango, eh, bueno, cuando teníamos es que los soldados nos estaban vigilando, ¿verdad? Más de lo que ahora están. eh, a los primeros que bajaban de los microbuses eran a los jóvenes, independientemente sean mujer, sean hombre. Entonces, lastimosamente en El Salvador, a los jóvenes estamos viviendo muy cruelmente. Los estudiantes, aunque sean de primero o segundo ciclo de bachillerato, ahora se mira que hasta presos pueden ir por cositas que nosotros quizás no eran normales, pero que pudieran tener otras medidas, ¿verdad? Y como estudiantes, pues la verdad es que hay muchos estudiantes que tienen miedo, que desde pandemia no están yendo a estudiar, que muchos estudiantes a nosotros por lo menos nos comentan que tienen miedo a organizarse por el hecho de que les pueden hacer algo, que ellas quisieran salir a las marchas. Creo que en todas las actividades que nosotras tenemos como fuerza estudiantil, más de 2 compañeras se nos acercan siempre y nos dicen, yo quisiera unirme a ustedes, pero la verdad es que me da miedo que me pase algo o mi familia tiene miedo. Entonces, es una persecución que como jóvenes y como toda la sociedad salvadoreña le estamos atravesando, pero como mujeres, por lo menos dentro de la universidad, el acoso se ha visto más, las agresiones sexuales se han visto más. ¿Por qué? Porque ahora la universidad está tratando de que estemos en silencio, de que solo seamos algo para el gobierno. Pudimos verlo en las Olimpiadas Universitarias, ¿verdad? De cuántos TikTokers hemos tenido ahí en la universidad y simplemente somos eso, pues. Entonces, a nosotras como mujeres nos están dejando de lado, a nosotras como estudiantes y los estudiantes en general también nos están dejando de lado por el hecho de no poder expresarnos. Hay muchos que digamos, quieren, pero no pueden. Las autoridades universitarias también hacen caso omiso a todas las denuncias que ocurren dentro de la universidad. Tenemos 2 casos de 2 niñas universitarias que han sido acosadas y que ahora están detenidas
y no se habla de eso, más nosotras como fuerza estudiantil sí hemos tenido actividades para hacer notar, ¿verdad? Es más, tuvimos una actividad que se llamaba ¿Quiénes nos faltan? Y hacíamos siluetas de personas donde nosotros poníamos los nombres y las imágenes de los jóvenes que han sido detenidos en ese régimen de excepción, que han sido compañeros de nosotros, que compañeros de la universidad, compañeros de trabajo, que han sido de la Universidad de El Salvador y que la verdad es que las autoridades no están haciendo nada dentro de la universidad. Entonces, para nosotras como mujeres es muy difícil el tratar de hablar de eso y que no nos presten atención o que se hagan los sordos, ¿verdad? Y los ciegos, porque día con día vemos atropellos, porque las mujeres ahora en la universidad, por lo menos hay muchos grupos que están ahí como redes de apoyo por si te pasa algo dentro de la universidad por las agresiones sexuales, pero la verdad es que poner una denuncia en la universidad no le están haciendo caso, entonces es muy difícil. Pero nosotras, como fuerza estudiantil, sí estamos tratando de que esto cambie, ¿verdad? Estamos tratando de que las mujeres se organicen más, estamos tratando de que por lo menos la mayoría de los que están ahí y lo que miran es un beneficio hacia los hombres, hacia las autoridades hombres que existen ahí, y a nosotras como mujeres nos hacen a un lado porque piensan que no podemos tener o bueno, porque les da miedo que seamos algo más fuerte, ¿verdad? Algo que de verdad veamos por el estudiantado y por las mujeres salvadoreñas, porque al fin nosotros estamos viendo por las generaciones que vienen a entrar a la Universidad de El Salvador, para que estas mujeres estén protegidas, para que estas mujeres se sientan a gusto y no solamente sea un lugar donde les pueda pasar algo, pues puedan ser violadas, puedan ser agredidas, puedan ser acosadas. Tuvimos el año pasado un caso sobre una niña que fue apuñalada por su expareja dentro de la Universidad de El Salvador. Entonces, un caso tan serio que las autoridades dicen, sí, tenemos cámaras, pero ¿qué pasa con la seguridad? Tenemos cámaras, pero no fue grabado. No hicieron nada en el momento que esto estaba pasando. Entonces, y la niña estuvo muy mal. Entonces, vemos estas cosas que las autoridades dicen, ay, sí, está pasando estas cosas, tenemos, porque está con un montón de diplomados, de proyectos sobre violencia hacia la mujer, pero la verdad es que están haciendo algo dentro de la universidad, estamos haciendo algo para ellos están haciendo algo para las nuevas generaciones que vienen a entrar a la universidad, para esa gran multitud de mujeres, porque la mayoría de los estudiantes que estamos ahí somos mujeres. Entonces, estamos haciendo algo de verdad para que esas mujeres no estén siendo violentadas dentro de la universidad o dentro de las escuelas o los institutos. Creo que es algo bien complejo y que a nosotras como fuerza estudiantil nos está tocando buscar las herramientas, agarrarnos de las organizaciones y ver cómo defender a estas mujeres, ¿verdad? Que muchas veces no hablan por el temor de la persecución, por el temor de lo que pueden hacerle las organizaciones machistas que se encuentran dentro de la universidad. Entonces es bien complejo. Pero sí, ahí estamos tratando de hacer la lucha día con día, exponiendo a estos agresores, exponiendo a estas autoridades machistas, patriarcales que se encuentran dentro de la universidad. Y ahí estamos, haciéndole el frente siempre. La lucha continúa, compañera. Sí. Bueno, no sé, Marvin o compañera Laura, o la compañera Mirna iba a decir algo, quizás. Sí, es que Laura hizo una pregunta hace varios ratos que tiene que ver cómo están viviendo las mujeres todo este retroceso de los derechos de las mujeres, especialmente, bueno, las mujeres en el campo, cómo están viviendo.
qué está ocurriendo con la vida de las mujeres en los distintos ámbitos, ¿verdad? Yo creo que uno de los aspectos que debemos reconocer es que el régimen de excepción ha llevado a convertirse en un estado de excepción, en el sentido que ahora el Estado salvadoreño ha normalizado lo anormal, ha normalizado el régimen de excepción. Y por ahora, como no vemos policías, no vemos soldados acorralando las colonias o acorralando comunidades, como que ya no lo estamos poniendo en el centro, cuál es la situación que estamos viviendo. Y realmente esto se trata de un país en donde tenemos una democracia, pero una democracia que responde a un grupo económico, y ese grupo económico tiene el control de todos los órganos del Estado a través del clan que gobierna. Entonces, uno de los aspectos que están viviendo las mujeres es el incremento de las jóvenes y los jóvenes sin ir a la escuela. Y eso se está complicando más con el cierre de más de 30 centros educativos. Y esos centros educativos que han cerrado son aquellos que habían sido gestionados por los padres y madres de familia. Es decir, lo que refleja es el desprecio de todo el aporte de los pueblos en la construcción de un país. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Miren, los ingresos que tienen las mujeres rurales van entre 0 a $100 por mes. Eso es las que tienen ingresos. Ahora están viviendo con menos de $1 por día. A eso hay que agregarle el problema que están enfrentando, porque ya no hay programas de apoyo para la producción de granos básicos y garantizar la soberanía alimentaria, al menos los granos básicos para el alimento. Por primera vez ya en las zonas urbanas en El Salvador, como Mexicanos y otros municipios, pasan hambre. O sea, la situación se está complicando no solo en términos de la violencia y de la persecución política a defensoras y a defensores de derechos humanos, sino también todo el incremento del hambre, la reducción de los niveles educativos, la reducción de los apoyos hacia las mujeres, y todo eso se está traduciendo en apoyos y en una legislación hacia el grupo económico que es el que detenta el poder en estos momentos. Entonces yo creo que sí es importante reflexionar alrededor del impacto que tiene el retroceso en la vida de las mujeres. Y ya no digamos en el caso de la universidad, en donde cada vez más observamos que el gobierno no le interesa que hayan estudiantes universitarios, porque obviamente un pueblo educado es un pueblo que no permite que lo subyuguen, y en este momento eso es lo que están construyendo a base del miedo, construyendo el silencio. Entonces es relevante que levantemos las voces en estos distintos momentos y en los distintos espacios, y creo que este espacio necesidad de levantar la voz. Correcto. Quisiera escuchar a Delia una pregunta desde la ingenuidad mía. ¿Cómo es que habían derechos que se habían ganado y ya los dábamos por hecho? Pues, ¿verdad? ¿Cómo luchamos de nuevo? ¿Cuál es la forma de lucha que debemos hacer todos, pues, ¿verdad? Todos y todas, para recuperar al menos esos pocos derechos, pues, y como la compañera decía, Eileen, o sea, no seguir, vamos a un retroceso patriarcal tremendo en El Salvador, pues, ¿verdad? Pero ¿cómo parar eso para empezar y tratar de nuevo recuperar algunos de los derechos de los pocos que se habían ganado? Pues, pongo complicada la pregunta, pero bueno, tú ya tantos años de lucha ya tienes la experiencia, compañero. Ok, bueno, para hablar de retrocesos tenemos que decir de cuáles. Por ejemplo, en El Salvador, las mujeres logramos en 1950 accesar para poder votar, ¿verdad?
habían unas limitantes ahí, pero desde ahí comenzamos a votar. Ese derecho vamos a luchar que no nos lo vayan a quitar, ¿verdad? Solo que con las reformas que le hicieron a la ley del Tribunal Supremo Electoral, habría que ver. La otra es que logramos una ley especial integral para una vida libre de violencia que generó una serie de programas y de políticas que permitió la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, entre ellas tener estadísticas que permitieran contabilizar qué tanto se influía con los programas que se trabajaban para ir erradicando de a poquito el tema de la violencia contra las mujeres. La otra fue la ley por la igualdad y equidad de género, que sobre esas nació una política de la igualdad y el ente rector era el IDEMU. Entonces, prácticamente en las dos leyes el ente rector fue el IDEMU en este caso. También surge Ciudad Mujer, estamos hablando de los programas desde el 2009 hasta el 2018-19. Y en este sentido también habían otros programas que le permitieron a las mujeres atender de veras la violencia. Y además tenía el programa de Ciudad Mujer, tenía el tema de la violencia, derechos sexuales y reproductivos. También tenía iniciativas económicas y era un programa especial reconocido a nivel de América Latina. Y fue muy bueno y muy aprovechado por las mujeres. También a nivel de salud, las mujeres pudieron contar con ecos familiares, que este año se los voló, desaparecieron los ecos familiares, donde quienes demandamos más de sus servicios somos las mujeres. También se han desaparecido 44 centros escolares, especialmente en el área rural y también aquí en la ciudad. Por aquí van a hacer una pasarela y una urbanización y se llevaron una escuela también. Bueno, en verdad se crearon 578 centros de salud familiar que eran los ECOS. Y además la construcción del Hospital Nacional de la Unión y el Centro Oftalmológico de Operación Milagros, que habían donado un equipo los cubanos y que esto se lo robaron, o sea, se fueron a saquear el equipo que estaba en el Hospital de San Vicente. También habían otros programas de creación de farmacias para enfermedades crónicas con medicamentos de ese nivel, enfermedades para adultos mayores también. Y a nivel del tema agrario, habían programas dedicados a mujeres, a la población con las semillas y toda la cosa que le podía permitir a la población accesar a otros niveles de crédito que no necesariamente eran tan complicados en los pagos. Ahora, eso desapareció. La ley especial integral, por ejemplo, se nos ha informado que por un lado, dicen que la van a quitar, pero por el otro lado, el cuento es que no la van a quitar, sino que la van a reformar y que no le van a quitar nada de lo que tenía. Entonces nosotras no le creemos. Y allí entendemos que está metiendo, bueno, ahí está la ONU Mujer, está trabajando en esto. Y claro, estos organismos tienen que coordinar con el gobierno y también coordinan con los movimientos de mujeres, ¿verdad? Y la otra es que algo preguntaba Laura del tema del régimen de sección. En realidad, es la garantía que tiene Bukele para seguir gobernando, ¿verdad? Porque hoy le ofrecen régimen de sección
a Mundo y Raimundo, sea pandillero o no sea pandillero. Y mira, yo estoy de acuerdo que tengan encerrado a los pandilleros, pero aquí hay miles de personas que capturaron de forma arbitraria que no tenían nada que ver con los pandilleros. Y las amenazas son contra nosotras y nosotros, las organizaciones feministas y sociales y personas que no estén de acuerdo con Bukele. Por eso yo les decía, pues sí, aquí te tenés que poner claro, ¿querés que te agarren haciendo bulla o quedándote callado? De las dos formas te pueden llevar. Entonces, en ese sentido, hay que continuar con la lucha, hay que seguir denunciando, hay que seguir generando nuevas formas de lucha, porque tampoco nos podemos ir a dormir, ya porque llegamos a los 80, ¿verdad? Yo ya no tengo nada que hacer en esto. Y le toca a Eileen con sus compañeras jóvenes, ellos y ella. No nos toca a todo el mundo y a ustedes también. A Marvin, a la compañera Laurita y al compañero, les toca también apoyarnos y a ver qué hacemos juntos. Esa sí es una tarea de todos y de todas, estén donde estén. Prácticamente estamos en un estado de emergencia, las mujeres de todas las edades en El Salvador. Entonces sí, hay que organizarnos, unirnos y ver cómo combatimos este flagelo, ¿verdad? En que hemos sido sometidas hoy por hoy y que tenemos que salir triunfantes. Tenemos que salir triunfantes y dar la batalla, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas mujeres en El Salvador no se dan cuenta que existen organizaciones que pueden apoyarlas también para organizarse. Pueden ustedes hacerle un llamado a las mujeres en El Salvador, a las estudiantes, a las profesionales, a las mujeres del campo, para que se unan a este esfuerzo, ¿verdad? Y para salir victoriosa y que es urgente, porque si no, una a una, vamos a ser descabezadas y ya nadie por nosotras. Entonces, ese es les pido que hagan un llamado a ustedes como organizaciones para que esto suceda. Bueno, gracias Laurita por la petición, pero yo creo que acompaño lo que planteó Delia. Necesitamos no solo, digamos, crear nuevas formas de lucha, nuevas formas, sino también replantear las nuevas organizaciones de nuevo tipo que recojan los intereses de las distintas mujeres. Y uno de los aspectos importantes, creo yo, que nos llama es el asunto de los derechos económicos de las mujeres, que no solo los derechos sociales, no solo los derechos políticos, no solo los derechos a organizarse son los que están siendo violentados sistemáticamente, sino también los derechos económicos de las mujeres. Yo creo que sí hay que promover y participar en distintos tipos de organizaciones, redes y alianzas son sumamente relevantes. Y las alianzas vinculadas a organizaciones de los territorios, pero también a organizaciones del ámbito nacional e internacional. Y aquí también buscar alianzas con aquellas organizaciones mixtas que son sensibles a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Yo observo que las mujeres en el campo, las mujeres campesinas o las mujeres rurales, sí están ahora como sensibles a participar en procesos organizativos, pero también es importante fortalecer los conocimientos de los derechos, porque muchas de las mujeres no los demandan porque no los conocen a profundidad. Recordemos que en El Salvador, en estos ya más de 5 años, se ha hecho énfasis en quitarnos los derechos y en obligarnos a que pensemos que los derechos no los tenemos ya. Pero bueno, los derechos ciertamente nos lo están negando, pero debemos reivindicarlos, y uno de los aspectos para reivindicarlos es exigirlos constante y sistemáticamente.
como decía Delia, una infinidad de programas han sido eliminados, pero todavía nos queda la voz. Y es a través de las voces de las mujeres protagonistas de los procesos en los territorios, de los procesos en los distintos sectores, que vas a acompañar y a sensibilizar a otros sectores para establecer alianzas. Gracias. Correcto. A mí una de las cosas, y lo digo que me da, y no estoy hablando solo de mujeres, sino de la generación, mis sobrinos, pues y todos los hipotes se han preparado más académicamente hablando, más que nosotros, tienen una maestría que 2 maestrías, pero no veo yo las oportunidades, pues, ¿verdad? Digamos, para las nuevas generaciones en sus campos respectivos, de acuerdo a lo que han estudiado. Entonces, eso me preocupa, pues, de El Salvador, aparte de lo que ustedes ya hablaron, del cierre de escuelas, de ese ahogamiento económico, pues, de la Universidad de El Salvador. Nosotros fuimos parte ¿no? En algún momento, pues, del alma mater también, de la UES, pues, ¿verdad? Y siempre hubo un tira y encoge por el presupuesto, nunca fue fácil, pero ahora como que hay un ahogamiento deliberado, pues, ¿verdad? Con un propósito perverso, como tú lo decías. Entonces, ¿cómo no permitir, pues, verdad, que esta generación que evidentemente está capacitándose más que nosotros, pues, que sacamos una carrera, pero no sacamos, a veces hay hipotes que yo tengo sobrinos con 2, hasta con 2 maestrías, y me da sentimiento, no porque el trabajo todo es digno, pues, pero que estudiaron X cosas y tengan que terminar manejando un Uber, pues, o en un call center, pues, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver con su campo, pues, y digo, hay que sobrevivir, pero no lo veo justo como sociedad, pues, ¿verdad? Y que nosotros como país, y como seres humanos, como decía la compañera Mirna, esta lucha es de todos, sigamos permitiendo eso, pues, y a favor de una clase social que está gentrificando, pues allá maquillemos el centro, saquemos al sorbetero, la señora del canasto, saquémosla, porque esto hay que maquillarlo para que nosotros, pues, los que vivimos fuera, revictimizando, nos vayamos a tomar un selfie a la Vinaes, pues, ¿verdad? Y pensemos, hoy sí está bonito El Salvador, pues, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuál sería el llamado de ustedes hacia nosotros, los que vivimos fuera, específicamente más, para que no caigamos en ese mundo de fantasía de los youtuberos que nos venden, pues, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad concretamente que ustedes están viviendo y ven allá, pues, ¿verdad? Bueno, mi llamado sería a que mantengamos la organización y como dice Mirna, hay que darle hay que replanteársela en las nuevas condiciones y hacerlo juntas y juntos y hacerse acompañar también de otras organizaciones sociales que están a la par de la población luchando o por lo menos denunciando, que aquí el problema es de denunciar y que nos acompañemos como algo que decían en la plática anterior, es que nos acompañemos, porque pues sí, ahora estamos denunciando, de presto me amarran y nadie vino a ver en qué te apoyaban ni nada. Entonces, creo yo que es una cuestión de solidaridad, una cuestión de valentía también. También fue valiente andar un fusil en el lomo, pero también es valiente a denunciar, romper el silencio. Es necesario romper el silencio y promover que los jóvenes y las mujeres siempre mantengamos la organización y continuemos con la lucha. Hay que seguir luchando. Bueno, yo quería plantear que hay un elemento que creo que es importante, que no permitamos que el pensamiento hegemónico nos quite lo que históricamente hemos ganado simbólicamente. Por ejemplo, debemos seguir nombrando la plaza cívica. No decir
he visto publicaciones donde dice aquí en la Vinaes. ¿Qué es eso? Cuando eso es la plaza cívica, entonces el pensamiento hegemónico nos quiere quitar lo que nombramos y replantearlo de otra manera desde el pensamiento hegemónico. Entonces, yo por lo menos invito a que sigamos diciendo la plaza cívica, a que sigamos nombrando la Plaza Libertad, que son simbólicas en las luchas de los pueblos. Me llega, mira, la playa El Tunco, no estar alucinando con Sur City, es la playa El Tunco. Exactamente. ¿Qué está ocurriendo con eso? ¿Qué ocurre en las playas? ¿Qué ocurre en la playa del Espino? ¿De qué viven las mujeres? Ya ni siquiera hay pececitos ahí para las mujeres pescadoras. ¿Por qué? Porque las pescar los pescadores y las pescadoras artesanales, a veces hasta la unión. Pero entonces dicen, no, pero ahí está Sur City. No, pero solo esa playa existe. Allí esa cosa es un asunto de la playa y el Tunco. Ahora es convertido en una calle de negocios y de negocios de todo tipo, que todas y todos sabemos que se negocia allí. Entonces, yo creo que sí es importante reivindicar los nombres de cómo el pueblo ha nombrado los espacios y las cosas. Ese es un elemento. Y el otro, creo yo, el otro mensaje es mantener la organización, pero hay que volver a los orígenes. Y eso es trabajar organización en los territorios y las comunidades de forma callada. ¿Por qué? Porque ciertamente hay miedo, pero el miedo es normal y humano, pero necesitamos sobreponernos al miedo y la única manera de hacerlo es organizarnos de manera silenciosa. Igual que en las épocas pasadas lo hacíamos de manera silenciosa y después salíamos con una gran organización y dábamos las sorpresas y los golpes. Creo que es importante aprender nuevamente a hacer las cosas de manera callada para tener éxito y obviamente mantener la denuncia constante. Y lo otro son las investigaciones y los estudios que nos permitan ponerle datos y números a nuestras denuncias y a nuestros discursos, ¿verdad? Yo con eso quería como cerrar, pero lo que más encarecidamente digo es mantengamos los nombres de cómo hemos llamado desde el pueblo, desde las mujeres, los distintos espacios. Muy interesante, compañera. Sí, es muy cierto. Yo creo que el llamado está ahí. Todos los compañeros que estamos en el exterior, pues tenemos que también recobrar y no dejarnos tampoco llevar por lo que el gobierno en estos momentos, esos cambios que está haciendo en lo que eran en la antigüedad, pues nuestros lugares en los cuales nosotros teníamos pues como lucha, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante. Yo creo que vamos a ir cerrando ya el conversatorio de este día, no sin antes darle a cada una de ustedes, compañeras, unos momentos por si ustedes creen que se les ha quedado algo y que quisieran decirnos a nosotros, creo que va a ser el momento. Así que vamos a comenzar con la compañera Aileen. Bueno, primero muchas gracias y quería quizás un poco retomar lo que acaba de decir Mirna, quizás el hecho histórico, ¿verdad? A nosotros como jóvenes actualmente nos quieren borrar todo lo que hemos pasado como país y como Latinoamérica y como el mundo. Pero, y lastimosamente hay muchos jóvenes que desconocen de la historia del Salvador, desconocen cómo se llama cada una de las plazas, ¿verdad? Desconocen los puntos históricos donde hubieron masacres o qué es lo que pasó en cada una de nuestras colonias, qué es lo que ocurrió en la Universidad del Salvador. Y creo que a nosotros como salvadoreños todavía que conocemos un poco de, recordamos y estuvimos y ustedes estuvieron presentes en la historia, ¿verdad? Retomar eso, de contarle a los jóvenes, de contarle a cualquiera que tengamos cerca, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió aquí en el país? Porque lastimosamente a nosotros nos quieren borrar eso.
porque a los jóvenes que vienen ahorita, a los niños que están en primaria, secundaria, quieren hacer que olviden todo lo que está ocurriendo en la historia. Entonces, esto también a nosotras nos lleva como analizar un poco de qué es lo que ocurrió en la universidad, ¿verdad? Sabemos que tenemos el 30 de julio de la masacre de los estudiantes, pero y muchos estudiantes van, mas no saben la razón de por qué ocurrió esta masacre, no saben la lucha que hicieron estos jóvenes. Entonces, a nosotras nos toca, como fuerza estudiantil y como muchas organizaciones sociales, nos toca el decir, ocurrió esto en tal lugar, ha ocurrido estos hechos históricos, ¿verdad? Y no quitamos el hecho de que ahorita estamos viviendo cosas históricas, que hemos pasado cosas históricas, pero que también las luchas van a seguir, ¿verdad? Y que el hecho de que estén tratando de borrar esto, de todo lo que hemos pasado como El Salvador, como Latinoamérica y como el mundo, hace que nosotros nos volvamos un poco más fuertes, ¿verdad? Yo siempre mantengo que eh, nosotros siempre estamos sobreviviendo, ¿verdad? Pero, y lastimosamente como mujeres, creo que cada día sobrevivimos más. Creo que Laura mencionó que estamos en emergencia. Pues de eso de sobrevivir se volvió una emergencia diaria. Entonces, es muy difícil, pero igual les hago un atento llamado, ¿verdad? Para que esto se repita, para que entre publicaciones que nosotros vemos, desmintamos todo lo que está ocurriendo aquí en el país con los comentarios que podemos realizar en redes sociales, con los comentarios. Yo les digo a mis compañeras, quizás a nosotros como jóvenes a veces nos da un poco de miedo, hasta pena a veces, el hablar y decir todo lo que está pasando, pero nosotros hemos creado quizás esa red de apoyo que decimos, vamos en el bus y vamos a hablar sobre lo que está pasando en El Salvador y qué es lo que pasó, y esa historia que ustedes decían, pues nosotros la retomamos en los buses para que la gente se recuerda de eso, porque a la gente se le olvida todo lo que hemos pasado como país, ¿verdad? Entonces, el hecho de volver a contar las historias, de volver a retomar todo lo que hemos vivido, todo lo que sufrimos como país. Yo siempre hablo un poco sobre el dolor generacional que tenemos, porque lastimosamente sigue ahí, no es algo que nosotros hemos sanado, y como país va a ser muy difícil el sanar todas las pérdidas que tuvimos en la guerra, ¿verdad? Y todas las mujeres, creo que estamos tocando un tema de mujeres y son pocas las mujeres que nosotras conocemos que hicieron historia en el país. Entonces es importante el retomar la historia, el contarla nuevamente para que los jóvenes sepan de lo que pasó, para que no perdamos esa lucha, para que volvamos a agarrar amor a todo nuestro país, ¿verdad? Nosotros como fuerza estudiantil hablamos mucho sobre, es que no nos sentimos que la universidad, los jóvenes no sienten que la universidad sea de ellos. Y lastimosamente yo les comentaba, sí, es cierto, pero no solamente es la universidad, o sea, es algo que está ocurriendo en El Salvador. Sentimos que no cabemos en un espacio. Entonces, el que nosotros nos cuenten la historia, el que nosotros otra vez revivamos todo eso, hace que sintamos ese cariño, ese aprecio, esa pertenencia hacia nuestro país, ¿verdad? Entonces, hacer un llamado, y como decía la compañera Mirna, quizás nos toca el hablar con más organizaciones, el hablar con más jóvenes, el ver que ya no sea solamente un interés propio, sino que un interés colectivo, para que nosotros hagamos diferente las cosas, para que el país dé avances de verdad y no demos retrocesos de todo lo que ganamos en algún momento. Gracias, compañera. No sé si la compañera Delia quisiera decir algunas cosas que ella cree de que es importante, que se le han quedado por ahí. Sí, quizás decir que también una de los temas principales que sucedieron y se participó en la marcha fue el tema contra la minería. Hubieron muchos grupos de mujeres ambientalistas que acompañaron la marcha
Y es parte también de nuestras demandas en el comunicado que hicimos como FEDIN Resistencia. Y también decir que tenemos como varias eras en El Salvador, una antes del conflicto armado, una después en el conflicto armado, otra los acuerdos de paz y otra después de los acuerdos de paz. Por una participación que tuvo la compañera de Alges que decía somos parte viviente de la experiencia de el conflicto armado. Y sí existió, porque una de las tareas que tiene Bukele, además de borrar los nombres de los lugares históricos, también es borrar la memoria histórica de la lucha armada y por lo que se ganaron muchos derechos. Así que decir que sí tenemos una historia en la piel, una historia en el cerebro que sí tenemos que contar que hubieron una lucha armada antes, durante y acuerdos de paz. Y somos parte de esos hechos. Así que Bukele no lo puedo olvidar así nada más. Gracias, compañera Delia. Compañera Mirna. Bueno, nada más decir a las mujeres, a los movimientos feministas, a los movimientos de mujeres y a los movimientos sociales, que solamente los pueblos hacemos avanzar y podemos detener este tipo de gobiernos fascistas, ilegales, que se empeñan en usurpar los territorios que son los lugares y los territorios de las mujeres y de los pueblos. Entonces, nada más decir, la lucha continúa y ahí debemos encontrarnos en los distintos espacios de lucha. Muchas gracias por generar este medio para poder plantear estos aspectos. Gracias, compañeras. Bueno, creo que como Frente Intercontinental también nosotros nos vamos a ir despidiendo ya y bueno, decirles de que estén pendientes de los siguientes conversatorios que se estarán dando esta semana, que también van a tocar temas que son de suma importancia tanto para salvadoreños que estamos fuera como dentro de El Salvador. Así que vamos a comenzar con usted, compañera Laura. Bueno, un saludo a todos y todas en El Salvador, especialmente a las mujeres. Darles mi solidaridad y un abrazo fraterno, que todo salga bien, especialmente a ustedes, mujeres guerreras que están al frente y dando la cara por todas nosotras. Gracias, compañerita. Marvin. Bueno, yo agradecerles inmensamente, Delia, Mirna, Ailín, muchas gracias. Y solamente quiero retomar una frase de Rutilio, que mañana se cumple 48 años. Tenemos que salvarnos del racismo. No solo fue Rutilio, fue Nelson y Manuel también. Ellos hubieron 3 asesinados, 3 mártires. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, compañero Marvin. Bueno, para todos ustedes, compañeras y compañeros, abrazos fraternos desde el Frente Intercontinental. Vamos a ir terminando este conversatorio con el tema que nosotros tenemos por acá y esperándolos mañana también en el conversatorio que se va a llevar a cabo. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.